Hola amigos, bienvenidos a los lunes de LegalZilla. Y bueno, en esta ocasión les voy a platicar de todo el alboroto alrededor del cambio de los términos y condiciones y la política de privacidad de WhatsApp. Pues bueno, todo empezó por ahí del 4 de enero, cuando WhatsApp anunció que cambiaría sus términos y condiciones y su política de privacidad y que los usuarios tendríamos hasta el 8 de febrero para aceptarlas sí o tendríamos que dejar de utilizar la aplicación. Después WhatsApp amplió este plazo para el 15 de mayo, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que alrededor de estos cambios empezó a surgir información en relativa a que WhatsApp empezaría a compartir datos con Facebook. Y esto levantó preocupaciones en la sociedad en general, en reguladores en todo el mundo. Y en todo el mundo, pues México no fue la excepción. De hecho, el 12 de enero, el INAI emitió un comunicado en el que dice, entre otras cosas, que la política de privacidad de WhatsApp en la parte de información que recopilamos no es clara. Y lo que creo que puede resultar más preocupante para los usuarios es que dice que al aceptar los términos y condiciones, los usuarios permitirán que WhatsApp comparta datos con Facebook, incluso si el usuario no tiene cuenta de Facebook. E invitan a todos los usuarios a revisar los términos y condiciones y las políticas de privacidad para decidir si van a continuar o no con su uso. Y les digo que otros reguladores en el mundo también han externado preocupaciones. Por ejemplo, en India se ha dicho que estas actualizaciones violan los derechos fundamentales de los usuarios. En Italia, que estos cambios no son entendibles, que no son claros. Pero bueno, esto no es nuevo, no es que a partir de las actualizaciones las políticas dejen de ser claras. Esto es un llamado que se ha hecho a la industria de tecnología desde hace años, que para entender sus políticas se requiere un nivel de comprensión lectora bastante alto. Y esto no es porque estén mal redactadas o algo así, sino porque los matices que se utilizan en el lenguaje y los tecnicismos hacen que sean entendibles para las personas que están inmersas y familiarizadas con estos temas, que no pueden entender a la primera frases, por ejemplo, como experiencia integrada de marketing, que se refiere a compartir datos para efectos de marketing. Bueno, también el regulador, pero de competencia económica en Turquía, ha dicho que lo que le preocupa es la cantidad de datos que, que WhatsApp puede compartir con Facebook. En Irlanda, que es donde está el regulador principal de WhatsApp en Europa, esto por las disposiciones de GDPR relacionadas específicamente con lo que dice One Stop Shop. Entonces, ellos no han externado preocupaciones al respecto. Y bueno, les digo que todo esto viene muy relacionado con cómo se va a compartir o cómo se va a empezar a compartir supuestamente información con Facebook. Y yo, pues lamento decepcionarlos, romperles su corazoncito, pero WhatsApp tiene años compartiendo información con Facebook. Y con esto no les estoy diciendo que se queden cruzados de brazos, que está bien, que no hagan nada. No, no, no. Lo único que les estoy diciendo es que tiene años. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que el año pasado empezó a salir tanto en WhatsApp como en Instagram, algo que decía from Facebook, para que nos quedara claro y a la cara que eran parte de Facebook? Pero ahí no empezó la cosa, les cuento. Facebook adquirió WhatsApp en 2014 por la cantidad, nomás para que sepan, de 19 billones de dólares. Entonces, el primer cambio que tuvo lugar, el primer cambio que tuvo lugar en relativo, derivado de esta adquisición en sus políticas, fue en 2016, cuando WhatsApp empezó a compartir información con Facebook. Y de hecho ahí surgieron bastantes voces preocupadas, porque este cambio sí era completamente nuevo en ese momento, pero pues no estaba tan de moda revisar las políticas en ese entonces. Y también bueno, y también traía en las políticas en ese entonces una opción de opt-out. Opt-out es cuando, para los que no estén familiarizados con el tema, cuando los usuarios tenemos la opción de decir, yo no quiero que mis datos sean usados así o transferidos así, o esto es un opt-out. Ellos tenían un opt-out para que no se pudieran, para que no se compartieran los datos con Facebook. Y esto era como 30 días a partir de que los términos y condiciones empezaron a surtir efectos. En ese momento también se preguntaron, pues, ¿qué va a pasar con los fundadores de WhatsApp? ¿Qué harán al respecto? Pues bueno, Brian Acton y John Cohn se fueron de WhatsApp en 2018 y 2019, si no me equivoco. Brian Acton, por cierto, fundó The Signal Foundation, que es utilizada para implementar la encriptación end-to-end o punto a punto, que es la que utilizan pues, Signal y WhatsApp y otras empresas, otras aplicaciones de mensajería. Entonces,
Les digo que el cambio no es que se comparta, el cambio principal no es que se comparta información con Facebook, porque eso ya pasaba desde 2016. El cambio principal se refiere a una tendencia que ya se veía venir para este 2021 en los servicios de mensajería y que se refiere a la monetización de estos servicios. Esto significa, por ejemplo, que si ustedes compran un boleto de avión para cuando se pueda volver a turistear, la aerolínea se puede comunicar con ustedes por medio de WhatsApp en lugar de que sea a través de un mensaje de texto. Y a esto pues también se van a añadir más negocios a la utilización de WhatsApp, más transacciones que se puedan hacer, pagos que se puedan hacer a través de WhatsApp, etcétera. Entonces, lo que se está buscando es una mayor monetización, pero les digo, eso es parte de una tendencia y algo que se anunció que se veía venir. Entonces, el cambio no es que se compartan datos con Facebook. Y que se comparten datos con Facebook, por cierto, no pone en entredicho la encriptación de los mensajes de WhatsApp. Porque por ahí anda circulando una infografía que dice que si por este intercambio de información ya es cuestionable que los mensajes estén en realidad encriptados. Y a mí me da mucho gusto que personas que están muy bien enteradas del tema, como Paulina Silva, una abogada chilena de privacidad, diga, oye, esta infografía contiene información falsa. Porque si bien es cierto que los protocolos de encriptación de Signal y de Telegram se pueden decir, hasta más sólidos que el de WhatsApp, no significa que los mensajes en WhatsApp dejen de estar encriptados. Entonces, esa información es falsa. Los mensajes, al estar encriptados, significa que únicamente los pueden leer el emisor y el receptor. Entonces, todo el contenido de sus mensajes, todos sus memes, solo los pueden ver el emisor y el receptor. Lo que se analiza y se comparte es todo alrededor del uso de la aplicación, un largo, etcétera, del uso. Todo el tiempo que están conectados, cómo interactúan con la aplicación, cuánto tiempo la tienen, etcétera. O sea, todo les digo alrededor del uso. Pero bueno, esta situación ha provocado un éxodo masivo a Telegram y hay personas que también han volteado a ver a Signal. Yo solo les platico, también tengo Telegram, pero Telegram también comparte nuestros datos personales, solo que los comparte con su grupo corporativo. WhatsApp los comparte con su grupo corporativo, pero en su grupo corporativo está Facebook. Y bueno, Telegram también anunció el año pasado que como parte de el plan que tienen de monetización, porque les digo, es una tendencia para los servicios de mensajería, incluiría publicidad en algunos canales. Entonces, bueno, nada más con eso. Pero a mí, ¿saben qué me molesta? O sea, más que esto del cambio que ya es, les digo, de 2016 y que podemos sí todos hacer algo al respecto, lo que me molesta es el uso indiscriminado de WhatsApp. De por sí, en nuestra ya sobrenotificada vida, estamos acostumbrados a tener cientos de mensajes de personas y de grupos. Y ojalá todos fueran así mensajes muy relevantes, pero no sucede en todos los casos. A veces son mensajes anodinos, a veces se comparte desinformación, a veces se dan reenvíos innecesarios. Y a veces, en mensajes de algunos grupos, son acuses que no tienen sentido, como gracias, 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 gracias. Recibido, recibido, recibido. Ok, ok, ok. Felicidades, felicidades, felicidades. O sea, a veces cosas que no tienen sentido, que sea una notificación más. Y bueno, nuestra comunicación también ha cambiado derivado del uso de estos servicios de mensajería. Por ejemplo, una idea que podríamos dar en un mensaje la damos en dos o tres mensajes. Dos o tres mensajes, pues bueno, todavía. Pero 10, 15 mensajes. Y ahora eso multiplíquenlo por la cantidad de contactos. Entonces es demasiado y son demasiadas notificaciones. De hecho, una de mis actividades favoritas en 2020 fue salirme de grupos de WhatsApp. Y no desde que empezó la pandemia, desde que empezó el año y precisamente por el uso que se hace de esta aplicación. Bueno, pues Telegram y Signal también difieren en características tanto entre ellos como con WhatsApp. Pero esto, el uso, la que tienen que usar es con la que ustedes se sientan cómodos de cómo se utilizan sus datos, cómo se comparten, qué significa que sean utilizados para fines publicitarios, cuáles fines publicitarios. Pero bueno, el punto es que esto ojalá no termine en tener una aplicación más que hay que revisar. Les digo, ya tenemos demasiadas notificaciones en nuestra sobrenotificada vida. Yo he tenido estas dos aplicaciones y las he borrado, he eliminado las cuentas, también la de Slack. Me quedé con WhatsApp porque era la que más se utilizaba o la que más se utiliza. Entonces, eh, hay que tener, yo creo que no un exceso de aplicaciones que lo que nos hagan es estar más clavados en los dispositivos de lo que ya estamos.
Hay que checar las aplicaciones. Yo creo que lo más sano es checar las aplicaciones que sean muy necesarias, correo, algún servicio de mensajería constantemente, sí, lo entiendo, pero tener una aplicación más. Y que luego en las otras aplicaciones, los mensajes que nos lleguen, hay personas que piensan que las leemos absolutamente todo el tiempo o que estamos conectados 24/7. Eso ni siquiera es sano. Entonces, hay que entender esto y hay que reflexionar acerca de cómo nosotros mismos utilizamos estas aplicaciones. Y bueno, los quiero dejar con lo bueno, lo malo y lo feo de toda esta situación. Para mí lo bueno es que hay más conciencia, veo mucho más conciencia de parte de los usuarios de cómo se utilizan sus datos personales. Eso es cosa de celebrarse. También más atención de los reguladores. Muy bien. Lo malo, si por malo se entiende compartir información con Facebook, eso no está pasando desde ahorita. Y siempre podemos hacer algo al respecto. Eso pasa desde 2016 y siempre tienen la opción. Y lo feo, me parece, que es que se comparta desinformación, que se diga que se empieza a compartir información con Facebook cuando les digo esto tiene años, que se diga que esto pone en entredicho la encriptación. Esa desinformación a mí me parece lo feo de todo este asunto. Y bueno, con eso los dejo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima.